Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea contigo en esta hora muy particular, muy hermosa. Hace ya un tiempo que nos compartía una reflexión desde mi canal YouTube, y en esta ocasión la quiero compartir con ustedes bajo el tema cuando alimentamos los miedos. Cuando alimentamos los miedos. Y quiero leer de la Escritura. Voy a usar la Biblia Reina Valera del 60, y voy a leer un pasaje bíblico que es muy conocido por todos, que creo que es tan conocido que le hemos quitado un poco la eficacia de este texto bíblico, y quiero leerlo en el Salmo 23, el verso 4. Y dice el verso 4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ese es el texto bíblico que quiero compartir con ustedes. Además, quiero también leerlo en la nueva versión de la Biblia. Y dice de esta manera: en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es porque el temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Hace apenas unos días me encontré con una situación de una persona muy particular que me llamó mucho la atención sobre la reacción que las personas en ocasiones tienen ante enfrentar situaciones particulares de la vida. En la vida brotan dos sentimientos o dos emociones muy comunes que están dentro de nuestro corazón. Una de ellas es el miedo y la otra es la fe. Estas dos emociones están en nuestro corazón, están arraigadas en nuestro corazón humano: el miedo y la fe. Hay personas que ante las situaciones que viven o que enfrentan responden con miedo, y de esa manera alimentan al miedo, lo que provoca que el mismo crezca y se fortalezca, controlando su vida y haciéndolas incapaces de enfrentar los retos y las oportunidades que la vida le ofrece. Hay gente que tiene miedo a equivocarse, miedo a fracasar, miedo a la libertad, miedo a los desconocidos, miedo a hacer el ridículo, miedo escénico, miedo incluso a vivir. Se la pasan diciendo: tengo miedo de qué, tengo miedo o tengo tanto miedo, o el miedo me paraliza. Lo que sí tenemos que hacer es trabajar para vencer el miedo. Somos nosotros los que elegimos cuál de estas dos emociones van a estar o van a dominar nuestra vida. ¿Alimentamos el miedo o alimentamos la fe? Esas son las únicas dos opciones que tenemos. O usted alimenta el miedo o usted alimenta la fe. Lo cierto es que ambas emociones están, como mencioné, en nuestro corazón. Lo que uno alimente es lo que dominará nuestra vida, es lo que controlará nuestra vida. Si usted no alimenta la fe, el miedo siempre será una realidad en usted. Y eso es obvio. Obvio que si usted no alimenta la fe, lo que va a alimentar es el miedo. Es por ello que tiene usted que alimentar y cuidar la fe, para que el miedo se vaya de usted, para que el miedo se vaya de su vida y para que nada lo controle a usted. Usted es el que hace que el miedo desaparezca. Claro, obvio. Cuando usted tiene un corazón de creyente, cuando usted tiene un corazón donde está Dios y Dios está en ese corazón, usted entonces tendrá un corazón que no tiene miedo, ¿no? Que no tiene miedo porque Dios está en él, como lo afirma en Primera de Juan, en el capítulo 4, verso 18. En esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es porque
es por temor al castigo. Y esto me muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. ¿No? Fue lo que leí al principio cuando leí el Salmo 23, verso 4, y en la nueva versión de la Biblia, primera de Juan, capítulo 4, 18. Si en usted está el amor de Dios, si en usted está ese amor perfecto de Dios, obviamente no va a tener temor, porque dice que el perfecto amor que habita en usted, el perfecto amor de Dios que habita en usted, echará fuera todo temor. Así que una de las maneras para vencer el temor, para echarlo fuera, es dejar que el amor de Dios crezca en usted. Si usted alimenta sus temores y sus angustias, esos temores y esas angustias van a dominar su vida. Y eso es, como menciono, es obvio que eso sea de esa manera. Si se enfoca en sus miedos, va a ser una persona que vivirá toda su vida llena de miedo. Va a ser una persona, como dicen en mi barrio, una persona miedosa. No alimente los miedos y las angustias. No lo haga, porque si lo hace, los miedos van a crecer y lo van a dominar. Así que trate de entender la razón de ellos. Trate de entender por qué siente miedo. La mayoría de los miedos son producto de las anticipaciones nuestras. Nos anticipamos a las cosas, nos anticipamos a los sucesos, nos anticipamos a los análisis del médico, nos anticipamos a situaciones particulares. Y esas anticipaciones son falsas en la mayoría de las veces. Así que usted no puede dejar que todo el tiempo el miedo lo controle o lo domine. Usted puede dejar que no puede dejar que todo le ocasione miedo. Trate de explicar por qué siente miedo, por qué las razones de los miedos. No los alimente, porque el miedo crece y termina haciendo de usted lo que usted no quiere hacer o lo que usted no desea hacer. Busque la manera de explicar, de entender lo que le está sucediendo. Busque la manera de explicar de dónde vienen esos sentimientos de miedo. No deje que el miedo crezca en su corazón. El dejar crecer los miedos en su corazón lo llevará al pánico y sin duda alguna lo hará una persona insegura. El Salmo 56, el verso 3 nos dice: pero cuando tengo miedo, en ti pondré mi confianza. De manera que una de las formas de atacar el miedo es poniendo nuestra confianza en el Señor. Yo te invito en esta hora a que tú pongas la confianza en el Dios de la vida. El Dios de la vida pone en ti el amor. Por ello te dije que si tú tienes un corazón de creyente, que si en tu corazón está el amor de Dios, entonces ese amor que es perfecto en ti echará fuera todo miedo. Por lo tanto, te invito a confiar plenamente en el Dios de la vida. Gente de Dios, escúcheme bien, gente de Dios. ¿Saben cómo vencemos el miedo? Vencemos el miedo dejándolo morir de hambre. Cuando usted no alimenta el miedo, cuando usted no le pone energía al miedo, el miedo no tiene que comer. Y al no tener que comer, el miedo se muere de hambre. Por lo tanto, quien único puede hacer que el miedo que usted pueda sentir, y vaya a saber uno qué miedo usted puede estar sintiendo en esta hora: miedo a un nuevo trabajo, miedo a empezar una vida romántica, miedo a comenzar un ministerio, miedo ante una situación de enfermedad, miedo ante problemas familiares. Vaya uno a saber qué miedo usted pueda estar experimentando en esta hora. Pero yo tengo que decirte que si tú no alimentas ese miedo, si tú no le das de comer a ese miedo, si tú no le llenas de energía a ese miedo no va a tener que comer y por ende ese miedo se va a morir de hambre. Así que usted va a vencer el miedo dejándolo morir de hambre.
No se rinda, no se rinda, pelee, no se rinda, continúe andando en fe. Recuerde las palabras contenidas en el Salmo 23 que leímos al principio. Aunque cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estarás a mi lado. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, me confortarán. Así que, hermana y hermano, no te rindas. Continúa luchando. No alimentes al miedo. Alimenta la fe. Alimenta la fe. Cree en el Dios de la vida. Cree en que ese Dios te dará la fuerza, te dará la energía para seguir hacia adelante. No alimentes el miedo. Si alimentas el miedo, habrá dolor y quebranto en tu vida. No podrás comenzar nada positivo. No podrás empezar nada, porque el miedo va a dificultar, a hacer difícil ese nuevo comienzo. Fuera el miedo. En el nombre del Dios de la vida, fuera el miedo. La paz de Dios sea contigo y el Espíritu de Dios te acompañe. Amén.